Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, prácticamente vamos a comenzar ya con el último tema del semestre de etimologías grecolatinas. Te recuerdo que estamos viendo, comenzamos a ver locuciones latinas, que es el tema 5, y en la clase anterior vimos locuciones latinas que se usan mucho en textos, en libros. Ahora vamos a ver el 5.2, que son las locuciones latinas más comunes, tanto al hablar como al escribir un texto propio. Lo vas a encontrar quizá en periódicos, también en libros. Te recomiendo y te recuerdo mucho tener tu cuaderno a la mano para que vayas haciendo tus apuntes. También de antemano te comento, van a ser 20 locuciones latinas. Hay muchísimas más, pero solamente he seleccionado 20 que son las más usadas, más comunes, que alguna vez en tu vida o muchas te vas a encontrar. Si entre una locución latina y otra tienes necesidad de parar el video para tomar tus apuntes, pues puedes hacerlo. También voy a tratar de no detenerme tanto en una locución latina, son 20, entonces voy a tratar de explicar cada una en menos de un minuto para que puedas, también para no hacerlo tedioso, cansado. Bien, comenzamos entonces. Locución latina 1, modus vivendi, que significa modo de vida. Se usa precisamente cuando quieres indicar que es la forma de vida. Ejemplo, hace 100 años, sin celular ni internet, el modus vivendi era muy distinto. Es decir, la forma de vivir era muy diferente. Ahí estoy usando una locución latina, modus vivendi. Bien. 2. Esta se parece mucho a la anterior, modus operandi, que significa el modo de operar o modo de hacer algo. ¿Sí? Cuando queremos indicar que hay una forma específica de hacerlo, decimos modus operandi. Ejemplo, hay unos ladrones y tú dices o lees que dicen: el modus operandi de los ladrones consistía en distraer a la persona mientras uno le robaba. Es decir, uno lo distraía a la persona platicando en la calle y mientras otro se acercaba por el otro lado y le robaba. Ese era su modus operandi. Uno te distraía, el otro te robaba. Pero aquí lo importante entonces es 2. Modus operandi. 3. Infraganti. Esta seguramente la has escuchado muchas veces, la has visto en películas o la has usado. Que significa, bueno, en latín significa en flagrante, que quiere decir en el momento de cometer un delito. Tenemos los mexicanos una frase que explica muy bien esta locución latina. Los mexicanos decimos con las manos en la masa. Pues eso significa infragante. Ejemplo, los policías atraparon al ladrón infragante. Los policías llegaron y atraparon al ladrón adentro de la casa, agarrando cosas y metiéndolas a unas cajas. Pues lo atraparon infragante, cometiendo el delito. 4. Curriculum vitae. Más de alguna vez has escuchado, y te aseguro que escucharás muchas veces esta locución latina, que significa literalmente el recorrido de la vida. Es decir, lo que ya corriste de tu vida. Es como si voltearas hacia atrás y vieras toda tu vida y dijeras: lo que ya corrí, lo que ya pasó de mi vida, todo esto es el currículum, es lo que ya recorrí. Vitae quiere decir de mi vida, de la vida. Y es el nombre de un documento que se usa cuando alguien te pide que le indiques no tanto cómo has vivido, si a los 4 años te caíste o si a los 3 dejaste de tomar el biberón. No, eso no interesa. Actualmente, currículum vitae es el nombre de un documento en el cual tú explicas qué carreras has estudiado, dónde estudiaste, si tienes licenciatura, maestría, doctorado, un diplomado, qué cursos has tomado, etc. ¿Sí?
El currículum vitae es como el recorrido de tus estudios o de tus trabajos también. Ya trabajé en la presidencia, trabajé en la escuela, trabajé en la prepa Ángel Anguiano, trabajé en Abarrotes Lupita, etc. Currículum vitae, el recorrido de la vida. Un ejemplo pues sería, para solicitar el trabajo debo llevar mi currículum vitae. ¿Sí? Hay gente que al final, bueno, aquí es una regla, esto no lo voy a decir como un paréntesis mientras terminas de hacer tu apunte. La manera correcta como se lee en latín es vitae, como lo vimos en los temas. Sin embargo, como mucha gente no sabe latín, cuando uno no sabe el idioma o la lengua, lo correcto es leerlo tal como está escrito. Entonces tú seguramente vas a escuchar a algunas personas que te digan curriculum vitae. Bueno, cuando no sabes cómo se pronuncia el latín, así se debe de decir, porque no debes suponer. Pero cuando ya sabes cómo se lee, entonces pronúncialo curriculum vitae. Cinco. In crescendo, que significa en crecimiento, en aumento. Se usa para indicar cuando algo va aumentando, está creciendo. Por ejemplo, la inconformidad con el gobierno actual está in crescendo, está creciendo, está aumentando. 6. Grosso modo, que significa a grandes rasgos, en general. Cuando vas a explicar algo, pero no quieres explicar detalle a detalle o cosa por cosa, sino simplemente como hacer un comentario o algo así muy rápido, muy en general, se usa esta frase. Por ejemplo, en la prepa Anguiano, hay 250 alumnos, grosso modo. Es decir, quizá hay más, quizá menos, pero aproximadamente y a grandes rasgos, en general, hay 250 alumnos, grosso modo. Una aclaración con esta locución latina, mucha gente le pone, antes de grosso modo, le pone a grosso modo. Ese a está incorrecto. La forma correcta es simplemente decir grosso modo. En la prepa hay 250 alumnos, grosso modo. Bien, continuamos con las 7, que es post-mortem. La palabra post ya la habíamos visto en latín, que significa después. Mortem, de la muerte, después de la muerte. Un ejemplo de esta locución latina es, los forenses creen que el cuerpo fue puesto post-mortem en ese lugar para confundir. Se encuentran el cuerpo de una persona en la carretera y todos pensamos, allí lo mataron. Pero los forenses nos dicen que el cuerpo no, que el cuerpo fue puesto ahí post-mortem para confundir a los policías, por ejemplo. Bueno, ahí la frase lo que quiere decir es, fue puesto ahí, pero después de la muerte, después de que lo mataron. Bien. Continuamos. 8. A priori. A priori significa antes de o previamente. Un ejemplo del uso de esta locución latina sería, alguien te pide que le expliques cómo es una persona. Oye, ¿cómo es Juan? Pero tú no lo conoces. Lo has visto, pero nunca lo has tratado a Juan. Y entonces tú le contestas, todavía no conozco a esa persona. No puedo decirte a priori cómo es. ¿Sí? ¿Te das cuenta ahí cómo el a priori significa antes de conocerlo? Todavía no conozco a esa persona. No puedo decirte a priori, o sea, antes de cómo es. A priori. Continuamos con el 9. Y ahora va a ser el contrario. Ahora es a posteriori, que significa después de. Un ejemplo sería, todos aman a un equipo de fútbol a posteriori cuando sabes quién ganó. Es decir, antes de, cuando apenas va a iniciar el partido, pues tú no sabes quién va a ganar, pero mucha gente después del partido, es decir, a posteriori,
dice que ama al partido que ganó, al equipo que ganó. Claro, eso es lo que quiere decir la frase. Todos aman a un equipo de fútbol a posteriori, es decir, después, cuando saben quién ganó. Vamos ya con la 10, que es per se, que significa por sí solo o por sí mismo. Es decir, no vamos a pensar en algo viendo todo lo que le rodea, no, solamente por sí solo. Un ejemplo, le preguntan a una persona, o te preguntan a ti, o me preguntan a mí, oye, ¿estás de acuerdo con el aborto? Y yo le digo que no. Y me dice, bueno, no estás de acuerdo con el aborto, pero cuando es por violación, o cuando sí es, o cómo. No, le digo, no estoy de acuerdo con el aborto per se, independientemente si es por violación o no. Bueno, ahorita sin entrar en detalles de la frase, solamente vamos a fijarnos en la locución latina, per se. Aquí yo lo que quiero decir es que el aborto por sí solo, lo que es abortar, yo no estoy de acuerdo. Per se, es decir, independientemente si es por violación o por no. Bueno, per se, por sí mismo, por sí solo. Once, alter ego. Hay una canción de Joan Sebastián que contiene precisamente esta locución latina. Si la quieres buscar, es la canción que se llama Tatuajes, de Joan Sebastián. Y significa otro yo, alter ego. Un ejemplo sería el siguiente: el taxista está loco, tiene un alter ego. De repente dice que es Hitler. Imagínate un taxista así loco. Bueno, es una persona que tiene doble personalidad. O de repente se pone muy alterado y entonces dices, tiene un alter ego. Sí, a lo mejor ahorita está muy tranquilo, muy calmado, pero de repente se vuelve un monstruo. Tiene un alter ego, otro yo. 11. Peccata minuta, que literalmente en latín significa pecados menores, pero lo usamos para indicar cosas sin importancia o cosas pequeñas, o sea que no tienen tanta importancia. Por ejemplo, estoy construyendo yo una casa y bueno, lo más caro, lo más difícil de construir de una casa es los cimientos, las paredes, los castillos, poner el techo, construir el segundo piso, etcétera, ¿no? Y entonces ya cuando termino la casa, yo puedo decir, ya terminé de construir la casa. Solo falta pintar y amueblar. Eso es peccata minuta. Es decir, pintar, amueblar la casa ya es peccata minuta. Son cosas más pequeñas, sin tanta importancia como construir la casa. Peccata minuta. Siguiente, 13. Ex profeso, que significa a propósito, intencionalmente. Ejemplo, alguien estrelló el vidrio del salón de clases en la prepa. Y por ahí alguien dice, no, pero yo creo que fue accidentalmente, yo creo que fue algún balonazo, o el calor, o una piedra. Y tú revisas y te das cuenta de que tiene muestras de haber sido estrellado a propósito. Y entonces puedes decir la siguiente frase. Ahí en la frase en el ejemplo me equivoqué y sobra la palabra mostraba. Debe decir, el vidrio tenía muestras de haber sido estrellado ex profeso. Es decir, a propósito. A lo mejor ahí con un clavo o etcétera. Pero bueno, ex profeso a propósito. 14. Sui generis, que significa único en su género, su género. Es decir, lo usamos para indicar algo que es insólito, ¿sí? Algo que es único, que no se había dado, ¿sí? Ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita. La pandemia del COVID-19 ha sido sui generis en la historia moderna.
porque quizá no había habido una pandemia tan grande, tan contagiable como el COVID-19. Sui generis. (15) Ad hoc, que significa literalmente para esto. Y lo usamos para indicar cuando algo está adecuado, cuando te sirve precisamente para eso que tú habías pensado. Los mexicanos tenemos una frase también para que pueda ayudarnos a entender qué significa ad hoc. ¿Has escuchado la frase de los mexicanos que dice como anillo al dedo? Pues eso significa ad hoc. Para esto, como anillo al dedo. Por ejemplo, yo me encuentro en un cuarto de la casa una tabla grande y entonces esa tabla es ad hoc para la mesa que quiero fabricar. ¿Por qué? Porque la tabla es grande, es del color que me gusta, está bonita, es resistente. Esa tabla es ad hoc para la mesa que quiero fabricar. Es adecuada, es como anillo al dedo. Bien. (16) Statu quo. Y aclaro, no es lo mismo status con S al final que statu quo. Son diferentes, ¿sí? Es muy común que mucha gente diga esta locución latina, pero con un error. Status quo, no. Lo correcto es statu quo, así como está allí. Significa el estado en el que se encuentra. El estado en el que algo está, en el que algo se encuentra. ¿Cuál es el status quo, el statu quo de mi compañero de trabajo? Está enfermo. Así se encuentra en este momento, ¿sí? Otro ejemplo, que es el que tengo aquí, es: parece que al dueño no le importa el statu quo de la empresa. La empresa está en bancarrota, no está vendiendo, y el dueño se la pasa de viaje. Parece que al dueño no le importa el statu quo de la empresa. Es decir, cómo se encuentra la empresa. Bien. (17) Te recuerdo que son 20, estamos casi ya a punto de terminar. In situ, que significa en el sitio, es decir, en el lugar. Por ejemplo, el Coliseo, ahí me faltó el artículo el Coliseo es uno de los edificios que hay que ver in situ para apreciarlo bien. In situ, que significa en el lugar, en el sitio. Sí, porque si yo veo el Coliseo por fotos, o yo veo el Coliseo en un video o en una visita virtual, pues no voy a poder ver todo lo que tiene al estar allí. Por eso el Coliseo es uno de los edificios que hay que ver allí directamente, in situ, para apreciarlo bien, en el sitio, en el lugar. Vamos con el 18, que es verbi gratia, que significa, bueno, literalmente en el español, digo en latín, verbi gratia significa por gracia de la palabra, pero es en el español usada para, como cuando vas a decir ejemplo. Y te va a dar gracia, pero el ejemplo es precisamente ese. Allí, más que lo que está abajo, Coliseo es uno de los edificios, no, lo que me interesa es las letras rojas, que es verbi gratia. En lugar de escribir ejemplo, escribí verbi gratia. De hecho, es muy común en algunos libros también que se abrevie. Vas a encontrar verbi gratia con una v, punto, gr, punto. Entonces ya cuando veas tú esa abreviatura, vas a pensar verbi gratia, que significa ejemplo. Vamos con el siguiente. Esta locución latina que sigue es una, yo me atrevo a decir que quizás es la más usada al hablar y al escribir. Quizá así de entrada no te suene. Antemeridian. No recuerdo haber escuchado antemeridian, pero sí sus siglas. ¿Sabes cómo se abrevia? AM. Así es.
Cuando tú ves el reloj o tu celular y dice ahí que son las 9 a.m., lo que quiere decir es una abreviatura de esta locución latina, que es ante meridian, que significa antes del mediodía. Por eso antes de las 12 se pone AM. Un ejemplo, verbi gratia, ya para usar la locución latina que vimos antes. Nos vemos a las 8 a.m., donde AM es la abreviatura de ante meridian. Vamos con el 20 y el último. Seguramente ya te estarás imaginando de cuál se va a tratar. Si ya hablamos de AM, pues ahora vamos a hablar de PM. PM es la abreviatura de la locución latina post meridian. Post, ya lo habíamos mencionado en otros temas, significa después, post mortem, post meridian, que significa después, y meridian, mediodía, después del mediodía. También la palabra posterior, pues viene de ahí, de después. Un ejemplo, verbi gratia, nos vemos a las 9 p.m., donde PM es la abreviatura de la locución latina post meridian, después del mediodía. Bien, chicos, hasta aquí terminamos. Hay muchísimas locuciones latinas más. De hecho, en cada ámbito, incluso en cada ciencia, en cada disciplina, hay muchas locuciones latinas. Por ejemplo, per cápita en economía, per cápita significa por cabeza, o superávit, déficit, etcétera, ¿no? Hay muchas locuciones más. Pero bueno, estas son 20 que consideré las más usadas, las más importantes en nuestra lengua en español. Hasta aquí le dejamos entonces, chicos, con las locuciones latinas más comunes. Y bueno, eso sería el último tema. Las clases que quedan de esta semana, aprovéchenlas primero para hacer tu proyecto transversal. Si no has realizado el proyecto integrador, te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible para que no se te vaya amontonando el trabajo. También en las próximas clases que quedan, ya no vamos a ver temas como tal. Nada más voy a estar por ahí enviando un video, un tema. Me gustaría enviar uno sobre algunas correcciones sobre sus trabajos que me han enviado de actividades anteriores, para que ustedes también los corrijan y para que se ayuden también a entender, sobre todo para el examen. Y también me gustaría explicarles, al menos por ahí hacer algunos comentarios sobre el examen. Entonces, para que estén pendientes de la plataforma y que en el momento que yo les envíe esos videos los puedan ver y los puedan atender. Bien, chicos, pues hasta aquí le dejamos. Espero que sigan bien. Cuídense mucho, ánimo y bueno, espero que pronto podamos vernos. Hasta luego.